Y otra parte, pues lo del seguro social, ¿no? Que como había mencionado muchas veces no te lo dan, no sé el motivo, bueno, en muchas ocasiones ni siquiera te dan el motivo del por qué no, porque a lo mejor te dicen, no, es que en este lugar realmente no haces nada pesado y no corres riesgo alguno de tener un accidente. Pero ¿cómo sabes si de camino de tu casa al trabajo puedes tener un accidente? Y eso también es considerado como accidente laboral, me parece. O pues por una parte está bien que el licenciado tome en cuenta cada uno de estas obligaciones, ya que como él mencionó, se ve reflejado en ello. A él le gustaría que él fuera tratado de esa misma manera, ¿no? Y yo he visto casos en los que muchas personas ni siquiera les dan el seguro social y sufren accidentes dentro del lugar y simplemente les dicen, no, pues ¿sabes qué? Descansa y te voy pagando, pero no te pagan como tal lo que mereces. No mereces más de lo que te dan, porque realmente te dan hasta menos de la mitad de lo que tienes que ganar, y con eso no puedes pagar lo de la consulta, lo de los medicamentos, y eso yo lo he visto. Entonces no sé qué opinen ustedes acerca de esto. Sí, concuerdo contigo. En el artículo 123, tanto como en el apartado A como en el apartado B, menciona los beneficios que tiene el trabajador en cuanto a vacaciones, en cuanto a las mujeres cuando son embarazadas, cuando se embarazan, antes del parto se les da ciertos días. Igual en el apartado B menciona lo mismo. También menciona también algunos beneficios como los días en caso de muerte de algún familiar cercano, de 1 a 3 días, y también las prestaciones del Seguro Social y del ISSSTE, dependiendo de la empresa en la que se maneje. El 123 respalda al trabajador en la pregunta y en la respuesta que nos dio el licenciado. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente los patrones conozcan cuáles son sus obligaciones? Digo, a pesar de que está en el artículo 132, como mencionaste también, Martín, pero realmente conocerán los patrones de sus obligaciones, porque bueno, también es importante que los trabajadores lo sepan, pero yo también he visto que muchos patrones dicen, sí, yo sí cumplo, y lo fundamental, el seguro social, cuando es ayuda por un fallecimiento, si están embarazadas, o sea, como que lo muy básico, pero hay puntos que realmente yo he visto, igual como dices, por experiencia propia, que no conocen la ley, o sea, ni siquiera saben en qué artículo está fundamentado, ¿no? Y entonces yo creo que eso también sería muy importante. ¿O qué opinan ustedes? Sí, de hecho, bueno, hay una experiencia, pues, igual por experiencia propia, bueno, no propia, pero sí en casa, que el mismo gobierno, por así decirlo, otorga empleos temporales, por así decirlo, pero son empleos temporales que son de suma riesgo. ¿Por qué? Porque andan en calle, andan con material de trabajo pesado y no se les otorga una seguridad social. Sin en cambio, o sea, ellos dicen que sí la otorgan. Y ha habido conferencias, ha habido entrevistas donde ellos juran y perjuran que sí dan las prestaciones, cuando no es así. O sea, en este caso hubo un accidente laboral y no se hicieron cargo así como tal de una seguridad social, vaya. O sea, no lo hay. Simplemente le dijeron, vete a descansar y regresas cuando estés mejor. Y sus pagos, o sea, dicen, nosotros vamos a pagar puntual.
pero tampoco es así, porque muchas veces les decían, tu pago es el 20 de mayo, se hacía 30 de mayo, se hacía ya junio y ellos seguían sin pago, pero la institución dice que sí lo hace. Ellos dicen al mismo Estado que ellos sí proporcionan esa ayuda, cuando en realidad las personas que lo están viviendo no lo tienen. Accidentes tanto en carros, o sea, les dan materiales de trabajo, no les dan, porque tampoco se los dan. La camioneta donde ellos se mueven son camionetas sinceramente inservibles, donde están expuestos a muchos accidentes, o sea, demasiados. Y como les menciono, o sea, no tienen una seguridad social, o sea, no, y aquí el punto es que ellos como patrones, no, o sea, están haciendo caso omiso a lo que está estipulado en ley. Pero a la imagen de todos, pues sí lo otorgan. Y sus anuncios muy coloridos, ¿no? De prestaciones de ley. Y hasta superiores a las de ley, cuando la realidad es otra. Pero aquí entra otra parte, o sea, tú ¿cómo se dice? Los confrontas y ellos dicen, se excusan en que sí lo damos, o sea, sí está todo en ley, cuando la realidad pues es otra. Sí, exacto, tiene mucha razón, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de las mujeres embarazadas, ¿no? Tanto en el artículo 123 respalda los días de incapacidad y en cuántos trabajos por estar embarazada no los llegan a terminar con su contrato laboral. O tal vez alguna obligación, pagarte a tiempo o tener un horario específico, y sabemos que realmente tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida. Entonces creo que también sí es muy importante lo que dice Mari, que tal vez reconozcan o sepan de la ley, pero creo que también nosotros no sabemos de la ley y tampoco sabemos confrontar o defender ese derecho que tenemos. Yo también lo vivo, por ejemplo, se va a escuchar mal porque trabajo ahí, pero yo no cuento con seguro social, pero los que sí cuentan son los titulados, o sea, los contadores, los administradores, los jefes, lo cual a nosotros como capturistas, como ¿qué será? Como, bueno, otras áreas que a lo mejor vienen nada más como a ayudar, nos ponen a un lado, no tenemos utilidades, no préstamos no tenemos, y han ocurrido accidentes en los cuales han sido dentro del lugar, ya sea porque se cayó de las escaleras, o situaciones así en las que dice, no, pues vete a tu casa. Es lo único que nos dicen, y ni siquiera son como te están presionando a que tú regreses, porque yo lo viví. Yo hace tiempo tuve un accidente y yo realmente no podía asistir y no les importó. O sea, quieran o no, yo me sentía mal y me estaban presionando. Me decían, ¿cuándo regresas? A pesar de que yo tenía como tal cual mi hoja de que fui al médico, y a mi jefa no le importó. Me dijo, no, pues regresa y que no sé. Me preguntaba, ¿ya fuiste a hacerte estudios? ¿Ya fuiste a tal lugar? No podía porque no contaba con los recursos. Y eso es algo que en verdad pasa, porque yo, a pesar de decirles que no cuento con seguro, no cuento con esta cantidad para poder ir yo y saber qué es lo que tengo. Sin embargo, me estaban presionando que yo regresara a trabajar, que si no regresaba no me lo iban a tomar como incapacidad, porque no venía tal cual anotada en la receta que tenía. Lo cual yo tuve como un conflicto, lo cual tuve que ir a trabajar, aunque yo me sintiera mal, aunque yo no pudiera estar ahí. Y tal vez eso fue un error mío, porque a lo mejor no conozco tal cual mis derechos, y puede que tampoco tengan como ese conocimiento de cuáles son las obligaciones como patrón.
porque lo he visto, y lo he visto en varias situaciones, no nada más de mí, sino lo he visto también en otras situaciones de otros compañeros que tuve, y en verdad es algo que me impresiona hasta ahorita, porque si así seguimos, imagínense después cómo vamos a estar. Ya, bueno, también existe, creo que la otra postura, ¿no? Hablando de los trabajadores, porque al conocer también las obligaciones patronales, pues a veces también llegan a abusar de estas obligaciones que tiene el patrón, y en muchas ocasiones se ve, y sobre todo en la administración pública, donde conocen también las obligaciones del patrón, y entonces hay ocasiones que ni siquiera están enfermos, pero bueno, buscan la manera de justificar, ¿no? Para no trabajar. Y entonces también ahí, pues creo que casi siempre estamos enfocados en la parte de el abuso del patrón a los trabajadores, pero no de los trabajadores hacia el patrón, ¿no? Que esa es otra perspectiva que tendríamos que analizar. Yo tuve una situación así apenas. El año pasado, una ex compañera supuestamente se cayó en el transcurso del trabajo, de su casa al trabajo, lo cual le dijeron que tuvo que tener reposo un mes, ¿no? Un mes, que se había lastimado el pie, ¿no? Le dijeron, está, te vamos a dar un mes. Pasó el mes, no llegó a trabajar. Otra vez metió su hoja, que porque seguía mal, y le dieron otro mes más. Ya iban 2 meses. Pasó más tiempo, eso fue en septiembre, regresó a trabajar hasta febrero, y nada más llegó a decir que ya no iba a trabajar, que venía solamente a y se estaba quejando con los jefes de que no le habían depositado su aguinaldo, que no le habían cada año en la empresa te dan vales, a finales de año te dan vales, y ella fue a reclamar que no le habían depositado su aguinaldo, no le habían dado sus vales, y no le habían depositado unos puntos que se le otorgan también anuales. Y dijo que si no se los daban, iba a denunciar a los jefes, iba a denunciar a la empresa. Lo cual yo realmente no sé si en verdad podría, me comentaron que sí podría hacer eso, pero yo no sabría cómo, si en verdad le dieran la razón a ella o no. Porque de hecho los patrones, los jefes, se vieron obligados a darle el dinero, a darle de inmediato lo de su aguinaldo, lo de sus vales, lo de sus puntos, y depositarle las quincenas que no se le habían depositado. Y, o sea, en verdad hasta los jefes se espantaron cuando ella dijo, si no me lo depositan, los voy a demandar. Y rápido le hicieron caso, le hicieron firmar para que no hiciera nada contra él. Pero así lo he visto. ¿Algún otro comentario, compañero? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Ok, seguimos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la postura personal y laboral de la contratación de personas extranjeras? Lo cual aquí mencionó que no tiene personal extranjero, que como es una empresa muy pequeña no lo necesitan realmente. Todos son de nacionalidad, podría decir así, pero pues realmente como se sabe o no de que sí se puede contratar a extranjeros, ¿no? Pero pues otra cosa es que en el artículo 32, el último párrafo de la Constitución, menciona que los mexicanos serán preferidos que a los extranjeros, ¿no? Que aún así te tiene que contratar a fuerzas a un mexicano en lugar de un extranjero, aunque también los extranjeros tienen como ese derecho de tener un trabajo digno que aquí en otro país. Y eso se ve también, y bueno, los extranjeros contarán con los mismos derechos laborales que vienen en el artículo 123. Y se menciona, de hecho, en el artículo 123, fracción
¿Qué fracción es? No recuerdo. Es en la fracción, en el artículo 123, que dice que los salarios tienen que ser igual, que no importa el sexo ni la nacionalidad. Entonces, prácticamente los salarios, los días de descanso, las vacaciones, son igual que aquí, por ejemplo, aquí en México. Pero pues sí, o sea, realmente a mi punto de vista está muy bien que le den trabajo a extranjeros, aunque muchas veces se molestan las personas porque dicen que en lugar de darle oportunidad a mexicanos, le dan oportunidad a extranjeros. Pero pues realmente luego no tienen como, ¿cómo sería? Podría decirse que la facultad, o no sé si así se podría decir, para tener un trabajo de esa manera. Y bueno, así mencionan en la ley que los extranjeros tendrán los mismos derechos que un mexicano si está trabajando empresa en algún lugar aquí, y no va a ser tratado de diferente manera. Ya encontré, es en el pues sí, o sea, básicamente es eso, que van a tener una calidad de vida igual que cualquier mexicano. Bueno, y solo para complementar un poquito lo que dice Lupita, pues solo recordar que el patrón deberá emplear a un 90% de los trabajadores mexicanos, por lo menos ese sería el caso, ¿no? Como bien dice, tiene que darle preferencia a los trabajadores o al personal que requiera trabajo y que sean mexicanos, y que bueno, siendo extranjero pues tiene que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Y pero ya el licenciado Manuel comentó que no había necesidad, y bueno, solamente era puntualizar un poquito eso. ¿Algún otro comentario o pasamos a la siguiente? Martín, ¿tú quieres comentarnos algo? Dinos. Sí, creo que también creo que somos muy elitistas en ese sentido. ¿Por qué? Porque ¿cuántos extranjeros no conocemos que tienen trabajo aquí, no? Entonces, a la mayoría de ellos yo creo que los contratan, pero imagínense los extranjeros que vienen de Haití, que son que los sudamericanos que vienen a conseguir trabajo, lo que hemos visto de los ecuatorianos, los colombianos, los venezolanos, a ellos igual no se les da como la preferencia, ¿no? Igual sí se les ayuda porque hay asociaciones que se encargan de los migrantes, que les dan apoyo psicológico, les dan ayudas y también les dan apoyo para conseguir trabajo. Eso yo creo que con la estrategia de que el crimen organizado pues tampoco los vaya a jalar y vaya a hacer mal uso pues, de ese tipo de gente. Pero a lo que voy es que sí también somos como muy discriminatorios en ese sentido, en la selección del extranjero, al fin y al cabo. Gracias, Martín. Continuamos con la siguiente, por favor. Sí, la pregunta 5 dice ¿con qué regularidad se revisan y se atienden las necesidades legales de la fuente de empleo? En eso tanto el licenciado como yo tuvimos un poquito de duda, pero él comentó que tratan de analizar la situación legal de la empresa al momento de contribuir, y no es necesario revisar constantemente los permisos, ya que estos son permanentes y determinada, así como la alta en la hacienda. Entonces aquí tuve un poquito de dudas, pero lo que yo logro entender es que
para realizar una empresa, para crear una empresa se necesitan ciertos permisos para poder desarrollarla, y que eso, los permisos, como él menciona, son permanentes, entonces no es necesario como ir a revisarlos a cada rato, y pues sí, o sea, la vigencia es indeterminada, o sea que puede que el patrón, los encargados, los dueños sean los encargados en saber cuándo, hasta cuándo puede que esa empresa esté en vigencia o no. Eso es lo que yo comprendo acerca de ello. Pues creo o comparto la opinión del licenciado Manuel en que si se tiene todo en regla y se cuentan con todos los permisos, no hay necesidad, solamente en la parte fiscal, ¿no? Y declaraciones, el pago de nóminas y esas cuestiones, pues eso es lo único que tendrían que estar al tanto. Sí, igual yo creo que también la pregunta se refiere a que igual algunas verificaciones como Cofepris y más, que ellos tienden a hacer rondas de inspecciones para ver si el establecimiento cuenta con los permisos. Yo creo que también se va como a ese ámbito. Igual, como comenta Rocío, tener todos los papeles en regla, tener todo el inmueble en regla y todo para que no haya ningún problema en el área administrativa ni alguna multa. Creo que eso también sería importante. De hecho, esa pregunta se complementa con la siguiente, que es más o menos parecida, que es la postura personal. Bueno, el cumplimiento de los permisos previstos en la normativa administrativa. Lo que él dice que tiene todos los permisos ya arreglados y los tiene ahí y los está checando, viendo si no les falta algo, si todavía lo tienen ahí, si no lo han perdido, o si no tienen alguna falla para que no les lleguen a clausurar el local o los lleguen a multar. Esto para evitar problemas, ya sea, bueno, si los llegan a clausurar, pues sí sería un problema para los trabajadores porque se quedarían muchos sin empleo, y él en lo que vuelve a checar los permisos y a regularlos, entonces sería mucho tiempo y mucho dinero ahí desperdiciado. Entonces lo que él dice es de que está muy atento a los permisos y ver si todavía los tienen o si le falta alguno. Es lo que se complementaba con la otra pregunta. Aquí entra mucho que ver la organización que tiene como empresa, ¿no? Porque para que tenga un buen funcionamiento, pues tiene que tener una buena organización. Si, como bien mencionas, si algo ya se va, algo no está dentro de esos documentos, pues ponerlo en regla, ¿no? Para evitarse futuras sanciones. Entonces aquí recalco, o sea, entra mucho la organización que tiene con su empresa. Siguientes, ya nadie más tiene algo más que decir. Bueno, también una de las preguntas fue que si se cumplía adecuadamente las obligaciones patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Él comentaba que sí, que tiene todo, o sea, el 100% de totalidad el cumplimiento, dice que lo tiene todo cumplido debido al artículo 132 de la fracción séptima de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 15 de la Ley del Seguro Social Federal. En las 9 fracciones dice que él sí conoce todo sobre las obligaciones y procura tenerlo siempre en tiempo y forma para que los trabajadores no lleguen a quedarse sin seguro, porque sabe que es vital tener seguro ahorita, porque más aparte tiene que tener seguro para la familia, o sabe que es mucho gasto, entonces él procura siempre tener el seguro para sus trabajadores.